Bueno, saludamos a esta hora de la mañana con nuestro primer invitado, el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, y con él vamos a hablar de varios temas de coyuntura política. Doctor, buenos días. Gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Hola, querido Jaime. ¿Cómo estamos, querido Gustavo? Un abrazo cordialísimo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Es un honor compartir con ustedes. ¿Cómo está el sonido y cómo está la imagen? Probemos eso primero. Excelente, excelente. Ok. ¿A qué hora se le va la luz? Excelente como el doctor? programa. Entiendo que hoy en la mañana tendré luz. Entiendo que en la mañana. Bueno. El día y a la tarde sí ya. Usualmente se ha estado oyendo en las tardes, pero uno no sabe, Jaime. Esa es una de las descortes. Sí, a mí también, pero por ejemplo se me ve la madrugada. Y si no, luego a la tarde. En la mañana entiendo que tengo luz. De 6 a 1 de la tarde. Nosotros no tenemos en este momento, estamos con el generador. Gracias al generador estamos emitiendo. Desde las 7 hasta las 11 de la mañana. Y luego en la tarde desde las 4 hasta las 8 de la noche. Y en la madrugada también se va. Terrible. No, ya no se sabe qué hacer. O sea, sí sabemos qué hacer. De hecho, debemos reaccionar. Y debemos reaccionar porque ya la situación con el gobierno realmente pasa de castaño oscuro. Primero, negaron que se iban a dar cortes de luz. El ministro Wong llamaba a los medios de comunicación, como el caso de una estación colega Canquito, y pegaba una buena insultada a un analista diciéndole que es injusto, que no es cierto, que no se va a ir la luz, que no va a haber cortes, y después parte el Amazonas dice yo. Eso se llama un atentado contra la fe pública, ¿no? Y el señor lo está haciendo. Es un abuso de confianza con el país del señor Arturo Félix Gon, pero lo tienen sentado cómodamente mientras el gobierno le miente. Yo decía en un comentario hace unos días atrás que la política pública del gobierno es el cinismo. Mienten, disimulan, manipulan a la opinión pública y se burlan. Estoy seguro que entre ellos, en sus reuniones de ETE o de gobierno, debe haber una especie de burla constante de cómo le tratan al país, y el país no reacciona, es simple, no reacciona. Lo de Cuenca ayer puede ser una primera llamada de atención que esperemos sea una muestra puntual, porque la nación entera, y una parte de aquello es el comportamiento que tiene frente al presidente Noboa, lo aplaude. Ayer, en Manabí, en la entrega de un tramo de una carretera, el presidente de la República concurre y anuncia que hoy anunciará los cortes de energía para 3 semanas. Y la gente aplaudió. ¡Aplaudió! Ustedes ven que el cinismo tiene su efecto, es decir, más o menos hay una frase muy cruel dentro de las redes sociales que señala el comportamiento masivo de manipulación con el que nos tratan. Temean, pero vos dices llueve. Nos tratan de esa manera y el Ecuador no reacciona. En las redes sociales yo lo que veo es un alto número de gente que con una ignorancia supina opina en favor del presidente Noboa, y extrañamente toda la culpa es de Correa. Vean las redes sociales. Toda la culpa de lo que está ocurriendo en ese momento es de Correa, por haber construido represas como la Coca-Cola Sinclair, o por haber, como dice la señora es la que Inés está Manzano, generando el 60% de la energía en este momento. No, algo peor, pues nos dice que cómo es posible que el Ecuador haya confiado todo en el sistema hidroeléctrico. Entonces la señora Inés Manzano, que veo se acostumbra como parte de esta política del cinismo, también a alterar la verdad, debería culparle de eso a la dictadura de Rodríguez Lara o al triunvirato militar. Entre esas dos dictaduras se construyó
Proyecto Paute, y luego las represas de Mazar y las otras. ¿Es válido eso? No, no es válido. El Ecuador puede producir energía limpia con las hidroeléctricas y tener como reserva en momentos de estiaje como el que estamos viviendo a las termoeléctricas para no pagar un alto consumo de combustibles como el diésel y tener abastecimiento de energía. Pero no hicieron eso. Como Coca-Cola Sinclair fue construido por Correa, entonces Ecoavis y Teleamazonas se dedicaron en una campaña infame a destruir a la represa. Con el afán no disimulado del señor Fernando Santos Alvite de que aquello debería negociarse al sector privado. Ahí sí vale. Claro. Entonces ahora, cuando ya la represa funciona, entonces ahora encontrarán algún otro pretexto. El pretexto principal ha sido que fue construido con sobreprecio, no demostrado. Pero ese es el pretexto. Ahora, cuando está funcionando Coca-Cola Sinclair, ya mismo se va entre los ríos de la Amazonía y por lo tanto tiene que ser destruida. Mientras tanto, el Ecuador no tiene energía eléctrica. ¿Son conscientes de eso? Doctor, y no hacen la obra de protección de Coca-Cola porque no les interesa. Quieren que se destruya, ¿no? Es que esa da la impresión, ¿no? Es decir, por eso te digo, mire Jaime, temean y en el Ecuador dicen llueve. Llueve. Ante la ausencia de lluvias. Es una falta de respeto con pues es una falta de respeto con la nación de manera tan infame que realmente uno ya no tiene una opción real de credibilidad con su gobierno. El gobierno como tal incurre primero en la negligencia de no mantener el sistema termoeléctrico. Eso tenían que haberlo hecho. Fueron anticipados en el mes de abril por la señora Andrea Robo. Ahora, cuando concurra al juicio político, tendrá que explicarnos primero cómo le advirtió al presidente Noboa que esto iba a pasar. Pues estamos hablando hace 6, 7 meses atrás. 1, 2, ¿por qué suspendió los contratos de abastecimiento de energía eléctrica que estaban previstos que lo haga? Y 3, ¿cómo traicionó a la patria? Tiene que explicarnos eso. Pero dentro de la asamblea, por ejemplo, hay una cofradía del cinismo que protege al gobierno del presidente Daniel Noboa. Y esa cofradía del cinismo la encabezan los socialcristianos junto a Construye, Gente Buena, el bloque de gobierno y los adquiridos o independientes. Todos esos hacen una cofradía que le protege al gobierno de Daniel Noboa. En este momento van a proceder a aprobar el proyecto de ley de emergencia que facilita la adquisición de hasta 100 megavatios de energía eléctrica por el sector privado. Y van a dejar liberada la tarifa de abastecimiento. Pregunto yo, con toda franqueza, ¿eso implica liberalización del mercado? ¿Que nos pongan la tarifa que les dé la gana? Sí, eso implica. La cofradía del cinismo entre el Partido Social Cristiano, entre Construye, entre Gente Buena, entre los de Pachacuti, entre los de Independientes y el bloque de Daniel Noboa, le protegen al gobierno y le cuidan las espaldas. Todo por oponerse al correísmo, además. Todo por oponerse al correísmo. También, esto es para privatizar las hidroeléctricas, me imagino, ¿no? Pero es que este es un paso ya dado para privatizarlo todo. Es un paso dado ya. Y esa privatización se viene y con ello el sistema quedará cuadrado en favor de un sector privado que no es respetado, no es respetable frente a su propia nación, no respeta a su nación. Y si no, ¿está o no está privatizado el servicio de telefonía móvil? Nos imponen las tarifas que ellos quieren. Nos dan un mal servicio. Está privatizado y da un mal servicio. ¿Eh? En este momento de cortes de energía, ellos no han invertido en generadores. Se va la energía y se cae la señal. A más de eso, te dan un mal servicio
consumen la energía en precios preferenciales y si tú reclamas o quieres salirte del servicio no puedes. Eso es la privatización. Ahí tienen ustedes un reflejo de por qué no debe el Estado privatizar a los servicios básicos, porque se convierten en un ataque al ciudadano con el afán de mantenerse al frente. Y hablo solo de un caso de telefonía móvil. También lo estaba privatizado el servicio del Internet, por ejemplo. El uso del espectro radioeléctrico está concesionado a empresas privadas que te ofrecen el servicio de transmisión de datos y abastecimiento de Internet, al igual que las estaciones de radio. Toda esa privatización termina por ser agresivamente ofensiva en contra de una nación. Y lamentablemente el Ecuador se resigna. Yo lo que veo es resignación, yo lo que veo es aceptación. Yo no veo protesta, no veo reacción de ningún tipo. ¿Dónde están las famosas organizaciones civiles? ¿Dónde están los sindicatos? Ni hablar. De los estudiantes ya no pidan nada, a excepción de lo de Cuenca, que ayer realmente por lo menos da un brote de dignidad que amerita ser reconocido. Pero yo en Quito, por ejemplo, no les veo a los estudiantes universitarios reaccionando ante nada. Y más bien, por el contrario, guiados por un partido como el MPD o en este momento la Unidad Popular, que se ha tomado la APS, la PEUE, la UNE y demás. Lo que hacen es propiciar el voto por el banquero o el respaldo al señor Noboa en forma evidente, como lo hace este momento, por ejemplo, el Frente Unitario de Trabajadores. Es un respaldo tácito, silencioso, que no permite que la ciudadanía ni siquiera tenga en ellos una voz de expresión. No, no lo tiene. Y por último, la prensa del Ecuador, lamentablemente por las condiciones económicas en las que muchos de los medios se desenvuelven con una situación de crisis constante, se ven obligados a pautar con el gobierno que, como les dijo el señor Arturo Félix Wong a la reunión de directores que sostuvieron el mes pasado en Carondelet, manejaremos la pauta en conveniencia para aquellos grupos que no sean afines al gobierno, pues no recibirán la pauta, ¿no? Doctor, permítame agradecerle y saludar a Rumaldo Zarango, que hizo un aporte. Dice, un saludo para el doctor Francisco Herrera y a todo el equipo de Ecuador en Directo. Ahí está el saludo para el doctor Francisco Herrera en esta mañana. Rumaldo, muchas gracias. Usted siempre tan amigo. Le mando un abrazo gigante. Rumaldo es una de las personas generosas que interviene siempre en nuestro favor. Tanto en Ecuador en Directo como en Ecuador Inmediato. Es muy gentil. Omar Noboa muy también, gentil, ¿no? El otro es de Omar Noboa. Hola Omar, ¿cómo está? Qué gusto saludarles. Gracias amigos por estar. O sea, nosotros estamos por ustedes. Y qué grato que ustedes estén con nosotros. Qué grato. Gustavo. Gracias Jaime. Doctor, un gusto saludarlo. Coincido con usted en muchos de los aspectos que ha dicho, especialmente en el hecho de que ya la población joven de alguna manera está despertando del TikTok. Lo ocurrido ayer en Cuenca no es un hecho excepcional, no creo que sea un primer llamado, yo más bien creo que es el punto de inicio de lo que el sector joven del país está por expresar. Lo que pasa es que hay mucho temor, ¿verdad? Otro gran grupo de la sociedad son aquellos que sufren, por ejemplo, los familiares y los propios enfermos en el tema de diálisis, que se han visto obligados a ir a la Subsecretaría de Finanzas o al Ministerio de Finanzas a tratar de pedir una explicación. ¿Cree usted que estos movimientos son aislados o es ya el motivo principal para que la gente se comience a manifestar? Yo en mis redes sociales escribo que esos no son los puntos de reclamo, que cuando lo vean al señor Noboa, así como se ha criticado a aquellas personas que aplauden cuando el señor va y les dicen cualquier charlatanería, ¿verdad? Porque es un charlatán. Entonces, asimismo, la población, cuando lo vea al presidente Noboa, decirle, como se lo han dicho en Villamil Playas, en Manta, fuera Noboa, fuera. ¿Por qué? Porque es la única expresión de poder decirle que no está contento el pueblo con su gobernabilidad.
¿Cree usted que esto se pueda ir expandiendo? En reacciones sociales uno nunca sabe. Puede saber, como usted bien dice, vea Gustavo, este es el inicio. O sea, uno puede saber cómo inician este tipo de reacciones, pero no sabe cómo termina. No sabe cómo termina. Puede ser que, por ejemplo, después de esta reacción de Cuenca se originen otras reacciones más, sí, es probable. Pero también es probable que no. Es probable que no. Yo les pregunto, por ejemplo, a los estudiantes de las universidades privadas de Quito, donde principalmente está una fuente de pensamiento en pro de la derecha privatizadora. Si no les afecta todo este problema de los cortes de luz, claro que les afecta. Pero están tan sujetos en su pensamiento que no reaccionan. ¿Y por qué no reaccionan? Porque hay una imposición de un modelo, de una forma de pensar, en la cual hay que destruir todo el progresismo con el fin de mantener al neoliberalismo, al gobierno del presidente Noboa, o al gobierno del presidente Lazo, o al propio gobierno del presidente Moreno, porque le ataca, le afecta y le destruye a Correa. Están tan llenos de odio en ese pensamiento, no solo los estudiantes, una buena parte de los ciudadanos, que están inmovilizados por el odio. Habrán grupos que tratarán de liberarse de aquello, pero el odio les ha paralizado en cambio a muchos de ellos. Por eso los estudiantes universitarios no van a reaccionar. En Quito le garantizo que no lo harán, por el odio inyectado, políticamente hablando, que los inmoviliza. Tampoco lo harán los trabajadores. ¿Hace cuánto tiempo los trabajadores no reaccionan? Odio político. ¿Hace cuánto tiempo la sociedad civil no reacciona? Odio político. Hay una denominada o autodenominada Comisión Anticorrupción que vivía denunciando constantemente a Correa. Pero en este momento, en escándalos de corrupción tan groseros como el de la Barcaza, como el del radar que fue dinamitado presuntamente por los propios militares, como el tema de la contratación de la comida para las cárceles o el desayuno escolar, ¿no le benefician al grupo gobernante? ¿Ha dicho algo la Comisión Anticorrupción? No. ¿Por qué? Porque también son cómplices del odio. Es decir, se fueron agrupando. Gustavo, vea usted cómo se fueron alineando en buena mayoría. Y el objetivo es destruir al país por odio. El objetivo es destruir al país por odio. No tienen ningún empacho en decirlo, además. El señor Guillermo Lasso lo dijo, que había que hasta sacrificar la economía si fuese por enfrentar a Correa. Entonces, yo no entiendo a una nación que actúa con tanto odio contra un gobernante, pero que termina destruyéndonos a todos. Le repito, ¿es que acaso los cortes de luz no les afectan a los estudiantes de las universidades? ¿No van a protestar? Ya, no. A los pobladores sí. A todos nos hace daño. ¿Van a protestar? No, no lo harán, no se preocupe. Lo de los estudiantes de Cuenca es el inicio, coincido. No sé cuándo termine. Yo tengo la esperanza, mi estimado doctora Herrera, de que la población va a despertar poco a poco. Estamos ya próximos a terminar este año y estoy más que seguro que el próximo año lo más probable es que nos encontremos en otra situación ya más real en cuanto al descontento que se vive. Ahora, pasando a otro tema, usted decía hace un momento también que las redes sociales... Me gustaría, Gustavo, me gustaría hacer un acápite que le veo necesario antes de pasar a otro tema. He señalado con dureza que los sectores sociales no han emitido su protesta. En parte por el odio, pero también ¿sabe por qué, Gustavo? Por la comodidad, para que nos den protestando los indígenas. Así es. Porque han sido solo los indígenas en octubre del 2019, junto con buena parte de la población, y en junio del 2022 los que protestaron contra esos gobiernos. ¿Qué pasó? La represión fue durísima. Cuasi los afectaron en niveles altos. Oiga, Gustavo, hubo más de 11 muertos, ¿no? Y cuando se les señaló esos crímenes de lesa humanidad, destruyeron la vida de Freddy Carrión Intriago, el defensor del pueblo. Eso
es una prueba puntual de que sí hay cómo reaccionar y que sí existieron sectores que reaccionaron. Pero lo irónico del caso es que cuando esos sectores protestaban, porque nos elevaban los combustibles, porque nos afectaban las condiciones de vida, buena parte de la ciudadanía también salió a rechazar a los indígenas, ¿no? Y hasta ahora los rechaza, los culpa de terroristas y no reivindica para ellos el derecho a la protesta. Ese capítulo, Gustavo. Lamentablemente el sector indígena está dividido. Vea usted las fotos que se toma de la prefecta, del coordinador de Pachacuti con el presidente Noboa, vitoreando todos los acuerdos que han conseguido. Eso demuestra una división total dentro de la CONAIE, más allá de cualquier otra situación que se pueda presentar. Pero bueno, usted decía, doctor, que las redes sociales influyen mucho, y que se ve mucho odio ahí, pero hay que considerar algo. Gran parte de esas cuentas son troles, son cuentas falsas. Entonces, esas cuentas falsas son las que han influenciado en el subconsciente general, porque en realidad no es el sentir de todos. Yo he conversado con el tendero, con el taxista, con el del colectivo, con el vecino, con mis compañeros, en fin, y todos están descontentos con este gobierno. Está bien, o sea, su análisis sí es válido, Gustavo. De acuerdo. Hay una influencia de alto nivel de troles que reflejan un comportamiento en redes sociales que podría aparentarse en favor del gobierno, a más de una jugosa pauta. Sí, eso es cierto, eso es verdad. Que hay también reacción de descontento entre la gente, sí, también es verdad. Hasta cuando llega al punto del descontento con el gobierno. Ahora, tópele por un ladito nada más, un solo ladito. El odio político contra Correa, el odio político contra el progresismo, el odio político contra la izquierda, el odio político contra lo que implique revolución ciudadana o como se llame cualquier actividad progresista, y usted se va a topar con una población alienada. ¿Qué quiere decir? Sacada de la realidad y alienada con ese objetivo que consiguen los troles. Justamente ellos consiguen inyectar el odio político para una reacción. La gente en este momento puede reaccionar porque le quitaron la luz, ¿de acuerdo? Ahora denle un paso más allá. ¿Y no va a encontrar una reacción? No. Hay odio político. Hay gente. ¿Le habrá pasado a usted como me ha pasado a mí? Con mi propia familia, con mi propia gente, con mis compañeros. Tal es el odio político inyectado en el Ecuador que se arman tremendas discusiones en las casas, han dividido a las familias y han generado un abuso en la mentalidad de nuestra gente, en buena medida por ignorancia. Ignorancia fomentada por los medios de comunicación que son parte de esta cadena del odio, y la ignorancia también de la gente que decide, hastiada, no informarse, no compartir, no discutir o no razonar. Simplemente odiar. No estoy hablando de algo extraño. Gustavo, esto está pasando en América Latina. Y no solo en América Latina, en el mundo a momentos. El grave efecto de las redes sociales en su impacto frente al comportamiento colectivo está precisamente en fomentar tendencias de odio hacia el diferente, al distinto, al contrario, al que no está en el poder o no está con los medios de comunicación, que son los que han causado tan alto grado de odio y de daño social que tenemos lo que tenemos. Doctor, el 7 de noviembre debe presentarse Verónica Abad a una audiencia para explicar los motivos por los que no se pudo presentar a tiempo al cambio de embajada. Esto de aquí ya lo aclaró la ministra de Trabajo el día de ayer, diciendo que a ella no se la puede destituir, aunque la Constitución dice que sí se la puede destituir, pero la LOCEP prevé primero unas sanciones. Entonces da a entender que dentro de las sanciones va a ser, lo más probable, es que a la señora Abad la suspendan. Y ese será el mejor motivo para que el señor Noboa pueda encargar a un ministro y que de esa manera gobierne un ministro y no la vicepresidenta como lo dice la Constitución. ¿Qué opina usted al respecto?
Que si hablamos del odio político, me recuerda que la señora Abad era una de las promotoras de ese tipo de odio político contra el correísmo. Ahí tiene usted. Ni entre ellos se quieren. Entre ellos se odian, entre ellos se destruyen. ¿Cómo no le van a destruir al país? Pero vean ese espectáculo grotesco, grosero, descomedido con su nación. Y de paso, con el silencio de las organizaciones de mujeres, que han tolerado, que han callado, que se han vuelto cómplices, que se han silenciado frente a los atropellos a otra mujer. No la vicepresidenta, otra mujer. ¿Por qué? Ya le dije. Ahora bien, topemos el tema legalmente de la señora Verónica Abad. Algo conozco respecto a ello. Primero, la señora Verónica Abad es nombrada embajadora del Ecuador ante Israel, ante el Estado israelí. ¿Correcto? Ya. Y está desempeñando funciones como tal. ¿Correcto? De acuerdo. Después de intentarlo todo, incluida la presión de su hijo Francisco Sebastián, ocurre que el gobierno considera, o la señora canciller Gabriela Sommerfeld considera, que se le debe proceder a trasladar a la embajadora por cuestiones de seguridad de un país a otro, distinto al que está desempeñando su misión. Pero aquí viene el dato más importante. Gustavo, ¿qué le designaron a la señora Verónica Abad en Turquía? Nada. De nada. Disculpe, ¿qué funciones le dieron? Pero ella tenía que desempeñar función. Espere un segundo. A ver. Espere un segundo, Gustavo, por eso le digo, vea, le designan en Israel. Y donde cumple funciones es en Israel. De pronto le trasladan a Turquía sin funciones. ¿Por qué le digo sin funciones? Porque sí, se puede pedir la figura del embajador concurrente ante otro estado, independientemente del que está usted desempeñando como embajador en el país al designado. O sea, el gobierno de Ecuador pudo haber pedido que se le reciba como embajadora concurrente a la señora Verónica Abad ante el gobierno de Turquía. Pero no lo hace. No pide a nada, simplemente le dicen, usted se va a Turquía. ¿Cómo? Se va. Es que no hay boletos, se va. Bueno, y ya, bueno, se va, ¿no? Pero si más bien lo que están provocando con eso es que se ausenten funciones de Israel. Porque en Turquía no tiene nada que hacer, o sea, que llegue un mes, 10 meses, un año después, eso no tiene nada que hacer. ¿Qué funciones el Estado ecuatoriano juega a desempeñar en Turquía? Ninguna. Por lo tanto, no hay infracción. La señora fue trasladada sin explicación alguna y, por favor, todas las decisiones que se adoptan en términos jurídicos tienen que ser motivadas. Tiene que haber un motivo. Y no se exhibe ningún motivo. Entonces, la señora tiene todo para defenderse. Pero cuando el odio político reemplaza a la razón, entonces la señora Verónica Abad puede exhibir N cantidad de razones, como estas que estoy señalando, que son jurídicas, que no serán aceptadas. Y más bien preguntémonos por qué la autoridad que dispone el traslado de una embajadora no cumple con la ley. Bueno, eso tampoco va a ser juzgado porque la señora Gabriela Sommerfeld ya fue liberada, ya fue, ¿cómo le decimos? Fue declarada inocente, fue reconocida su inocencia políticamente hablando en la asamblea por la cofradía del cinismo, por los socialcristianos, principalmente ellos, con Construye y con ADN más los adquiridos. Todos ellos salvaron a la señora Gabriela Sommerfeld porque el juicio político era de los correístas. Ellos nunca asimilarán que quien cometió aquí una infracción es la señora Gabriela Sommerfeld al sacar una embajadora de su sitio de destino y trasladarla a otro lugar sin funciones. Le quitaron también funciones en ese sentido.
Quien tiene culpa aquí es la señora Sommerfeld y el presidente que lo autorizó. No, la señora Verónica Abad. Termino. Quien tiene responsabilidad en el manejo de la política exterior es el presidente de la República. Por lo tanto, la responsabilidad también es del presidente de la República en disposición a los embajadores. Los embajadores no responden no solo a la Cancillería, con la cual coordinan, responden al presidente, son designados por el presidente de la República. Y el cumplimiento no es de la LOCEP, de la Ley Orgánica de Servidores Públicos. No, en este caso, el cumplimiento es de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que es la que tiene que cumplirse en el caso de la señora Verónica Abad. Pero entre esto y otro, aquí, si no puedes con ellos, no es que únete, no. Si no puedes con ellos, confúndelos. Y con eso destruyes todo. Me quedo con el mensaje de que entre ellos se odian, eso está clarísimo. Doctor, una máxima autoridad policial dio un gran anuncio el día de ayer en un medio público, que ya tienen el 45% listo para la captura del señor Fito, que se le fue hace 8 o 9 meses atrás, se les escapó. Entonces lanza esta gran noticia como una forma de darle tranquilidad a la población. Ya vamos a capturar al cabecilla, como que si después de que él se fue no existieran más, como que él es el que está causando todo esto. ¿Cómo ve usted este anuncio? Que es un poco el allanar el camino a lo que podría venirse en los próximos meses, ¿no? Como gran triunfo. Ya se acuerdo cuando yo era joven, acá en Quito, en el lenguaje que tenemos los quiteños a veces muy coloquial. El uno le decía al otro, ve medio mudo, ¿no? Y entonces el otro le contestaba, medio mudo, ¿la mitad de arriba o la mitad de abajo? Ya. ¿Qué parte del 45% le tienen localizada? Pues, ¿la mitad de arriba o la mitad de abajo? Porque más o menos es la mitad. Lo dicho por el general Zárate, ya, pues, o sea, otra vez la política del cinismo, otra vez la política del engaño, de la manipulación. El 45% es el tiempo de avance de la campaña electoral. O sea que cuando ya lleguemos al fin de la campaña electoral ya le localizaron el 100%, ya le van a capturar para el día de las elecciones. Dan más o menos eso para malpensar, ¿no? Dan para creer que son gente que no respeta. Y al no respetar, no es capaz de cumplir. Y yo me atreví a decir públicamente, apenas fugó Fito, que quien debía renunciar por el escape de Fito era la ministra Mónica Palencia. Así es. Renuncie, señor, renuncie. No. Se le escapó el preso más importante que tenían guardado dentro de las prisiones. Se les escapó el cabecilla de toda la crisis de seguridad que tiene el Ecuador. Y usted sigue de ministra. Ese solo motivo debería ser el principal para un enjuiciamiento político. Pero no lo es. No lo es, no existe en ello un razonamiento lógico. Por eso digo, cuando el odio manda más que la razón, entonces ahí usted ya no tiene a qué acudir. En este momento, ¿qué hago con la declaración del general Víctor Zárate? ¿La mitad de arriba o la mitad de abajo? O sea, ¿qué hago? Me burlo, porque es para lo que se ha prestado el señor general Zárate, comandante general de la policía, para que la gente se burle. Y tenga cuidado, general Zárate, porque la gente suele sacar este tipo de expresiones con mucha frecuencia para enrostrarle a futuro. Y no se olvidarán nunca de ese 45% de ubicación de Fito. Servirá para la burla o para el escarnio. En la opinión pública hay que tener cuidado con ese tipo de detalles porque terminan convirtiéndose en escupitajos al cielo que terminan cayéndote en la cara. Doctor, permítame pedirle a nuestra audiencia que nos regalen los likes, por favor, siempre es importante tenerlos para que de alguna manera podamos llegar a más personas que necesitan ver y escuchar esta realidad que estamos analizando aquí con nuestros invitados.
Doctor Arauz, luego de esta pregunta le doy paso a mi compañero y director de Ecuador en directo, Jaime de la Cruz. Todo lo que hemos analizado se refleja ya en estas encuestas que inclusive algunos analistas que siempre le han dado el primer lugar al señor Noboa, no le queda otra más que aceptar que ya está más abajo, inclusive de Jan Topic. Y aceptar que Luisa está liderando las preferencias ciudadanas. Esto podría cambiar, me refiero a que el señor Noboa esté en tercer lugar y pase de pronto a un segundo. Cuando se muere un papa, siempre surge la figura previa al cónclave para elegir un nuevo papa. La figura de los papables, es decir, los que van a ser elegidos posiblemente entre esos un papa. La famosa lista de los papables se riega con mucha facilidad. Pero hay un dicho dentro de los entre el lenguaje cotidiano del Vaticano o de Italia, de que la gente ve muchos que entran papas y solo salen cardenales, y otros que en cambio entran de simples cardenales y terminan convertidos en papas. Eso se ha visto a lo largo de la historia. Bueno, trasladémosla a la realidad de acá. Yo creo que el señor Noboa, con todo derecho además, ese derecho no se lo voy a negar, está en la posibilidad de, primero, como ya lo ha hecho, lanzarse a la reelección y buscar la reelección, o continuar en el cargo sería, porque la figura de reelección en este caso cuasi no se aplica. El señor tiene toda la posibilidad de ganar y alcanzar la presidencia nuevamente, sí. Él contó con el 52% de gente que le vio, como dice el filósofo del cojudismo, el señor Antonio Ricaurte, hacerse el cojudo en el debate y con eso ganar la presidencia, pues. A ver, no lo digo yo, lo dijo el señor Ricaurte, y Antonio Ricaurte describió, mandado no sé por quién, ahí sí que hay que averiguarle a Antonio Ricaurte, mandado por quién, que en el Ecuador hacerse el cojudo manda para ser presidente de la República, ¿ya? Y le hacen cojudo al país. Bien, frente a las encuestas entonces, ahora el presidente Noboa comienza a jugar en la alternabilidad entre el primero, segundo o tercer lugar y quién sabe hasta otro más. Entonces, el presidente en realidad ha perdido terreno con la crisis que vivimos en este momento. Es bastante probable que sí, Gustavo, pero las elecciones no son este momento. Y por lo tanto, las encuestas a lo mejor no lo atinan. Las encuestas, para analizar en términos reales, respetables, la estadística social, que es muy válida, son una fotografía de este momento. Y en este momento es bastante probable que el señor presidente Noboa haya descendido de papable a cardenal. Es bastante probable. Pero lo que nos acaba de pasar en la elección anterior es una prueba suficiente de la forma como se le puede manipular a la opinión pública en el Ecuador. Es decir, el presidente Noboa se puede volver a hacerse el cojudo y llegar a la presidencia de la República, según el filósofo Antonio Ricaurte. Y entonces tendremos nuevamente presidente, quién sabe. Le dejo la duda, verá. Le dejo la duda. Doctor, ¿cómo interpretar el mensaje del presidente de la República el día lunes en cadena nacional? Fue una cadena de 2 minutos. Yo recuerdo antes las cadenas duraban por lo menos 5 minutos, ¿no? Pero fue de 2 minutos. La gente esperaba que salga a dar una noticia sobre el tema de los apagones, cómo va a enfrentar, cómo va a solucionar el tema de los apagones, pero salió a decirnos que han encontrado 2.000 hectáreas de cocaína. Las Fuerzas Armadas, hasta el momento, no se han pronunciado al respecto. Entiendo la posición de los miembros de las Fuerzas Armadas, no quieren confrontar con el gobierno, pero en el fondo, por algo ellos evitan hablar de ese tema y hablan de que han
arrancado o han quemado 2.5 hectáreas. ¿Qué lectura darle a esto? A ver, vamos por la ironía, vamos por el cinismo. Yo no sé, Ecuador, de qué se extraña. Oiga, Jaime, usted ya está un hombre mayor como para que sea ingenuo, pues. ¿Por qué esperaba más allá del minuto y medio? Si el mensaje a la nación duró 7, pues. O sea, yo no sé qué le pasa al país. Llueve y, digamos, nos vean y dicen que llueve. Señor, iba a hablar el minuto y medio. Y yo pienso que el presidente perdió una oportunidad de oro para recuperar su imagen. De oro, que consistía en, primero, dar una explicación de lo que ocurre en términos de la crisis de energía eléctrica que tenemos. Porque admitamos de que no se le puede echar toda la culpa al señor presidente, pero sí toda la responsabilidad. No será culpable, pero sí es responsable. Y él es responsable de eso. Creo que tenía la oportunidad de explicarnos, en pocas palabras, no hay necesidad de mucho, el por qué estamos en esta crisis. Y luego, ¿qué alternativas ha logrado? ¿O qué está haciendo? Vamos, hubiera sido suficiente. Pero desperdició esa oportunidad. Segundo, aplicando el modelo del gobierno de echarle la culpa al resto, la culpa nunca es de él, sino la culpa es del otro. El señor presidente Noboa, en el viejo estilo de culparle a Correa, de insinuar que el narcotráfico proviene desde su gobierno, que es lo que deja entrever, ¿no? Y dice que le han abierto las puertas. Asoma con un dato de las 2.000 hectáreas de cultivos de coca. Ajá. Entonces ahí lo que no se dio cuenta el presidente de la República es que le está echando la culpa a las Fuerzas Armadas, pues. Y mi análisis el día de hoy en el editorial de Ecuador Inmediato Premium, paréntesis, me deja hacer la cuña, afíliese Ecuador Inmediato Premium, para que nos pueda escuchar diariamente un editorial que lo hacemos con gran esfuerzo. Créanme que me está costando buen esfuerzo el hacerlo, pero vale la pena por quienes se han afiliado con nuestro sistema y nos ayudan. El costo es de $3.99 mensual. Digo, el presidente de la República, lo que ahí ha generado es una tendencia de cuestionamiento a las Fuerzas Armadas. Si son estos 3 últimos años, los 2 de Lazo y el casi 1 del presidente Noboa, ¿dónde estaban las Fuerzas Armadas en estos 3 últimos años que permitieron la plantación de 2.000 hectáreas de coca? ¿Y por qué en la frontera? ¿Dónde están los culpables de haber trasladado el radar? ¿Dónde estaba el radar que terminó explotado en Montecristi? Estaba en la frontera. En la frontera. ¿Y dónde estaban los militares controlando toda la región fronteriza con Colombia? ¿Estaban fuera de sus destacamentos? ¿No hicieron patrullajes? ¿No hicieron sobrevuelos? Oiga, es grave, la acusación es grave, pero es más grave aún si es que quiere. Y este efecto no lo previó el presidente Noboa. El presidente Noboa ha contado con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Le ha respaldado en el conflicto armado interno. Le han servido para enfrentar la crisis carcelaria. Conflicto que no existe. Han ayudado a salir a las calles, a tratar de enfrentarse a este conflicto armado interno. Han recibido la votación popular que les respalda que los militares intervengan con la policía y las fuerzas de seguridad sin que la ley muchas veces les sancione. El ejército ecuatoriano, las fuerzas militares ecuatorianas, hasta resultan protegidas con el crimen denunciado ya por los organismos internacionales de derechos humanos del chico Vega y Paneque, Fernando Vega y Paneque, el chico del perrito,
que salió a vender un perrito y que fue acribillado por los militares que después por comunicado le calificaron de terrorista a un joven que era un cantor evangélico. O sea, alguien que tenía una actitud más bien pro vida tan respetable, que terminó asesinado bajo las balas de los militares. O sea, los militares han cumplido con Daniel Noboa, le han apoyado. Quiero un detalle más. No me digan que no tienen recursos, porque como nunca he visto, el jefe del comando conjunto, el vicealmirante Jaime Vega, concurrió al Congreso, a la función legislativa, a pedir el apoyo para que se dé el respaldo y se eleve el 15% del impuesto al valor agregado, porque va destinado a los militares. Nunca en mi vida he visto, ni siquiera en las peores dictaduras militares, que los militares ecuatorianos pidan que le suban los impuestos a su pueblo. Y eso sí vi en esta ocasión. Y se supone que esos dineros son para recursos para los militares. Y no ha llegado. Y resulta que ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde están sus operaciones como para que les metan 2.000 hectáreas de cultivo de coca? La culpa es de los militares. Por eso es que no tienen respuesta. Ayer uno de los altos mandos militares se presentó con la ministra Palencia y el general Zárate en las ruedas de prensa del 45% de Fito. Yo me imagino que les han de decir en qué nos metió este presidente, ¿no? Exacto, por eso le digo, vea Jaime, esa tendencia a aventar la culpa al otro, en esta ocasión terminó rebotando en los militares de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entonces hay que reclamarles a ellos. ¿Por qué permitieron el sembrío de 2.000 hectáreas de hoja de coca? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? ¿Hay alguna razón? Si no son autores, son cómplices. No hay respuesta. Y no la habrá. El cinismo como política pública. Doctor, en otro tema, la condecoración al padre del presidente de la República, al señor Álvaro Noboa, condecoración Orden Nacional al Mérito. ¿Qué lectura darle a esto? Quienes ostentamos esa condecoración, yo orgullosamente la recibí de manos del presidente Gustavo Noboa. La Orden Nacional al Mérito es un reconocimiento, el más alto reconocimiento que le da el Estado ecuatoriano a un ciudadano por sus servicios prestados a la nación. Y en ese sentido, muchos ciudadanos que las hemos recibido, a esas condecoraciones, las valoramos en el sentido de que es una forma que el Estado ecuatoriano a uno le dé ese honor, porque solo significa, a diferencia de las condecoraciones, por ejemplo, a los militares que implican una elevación de grado, de mando, de rango y hasta de sueldo, la Orden Nacional al Mérito solamente es una condecoración honorífica que le exalta a la persona. Es potestad de los presidentes el otorgar dicha condecoración. Y tiene varios grados. Oficial es la menor, la de comendador es la siguiente, luego viene la Gran Cruz y finalmente el Gran Collar. El Gran Collar solamente se le da a los jefes de Estado. Por eso es que el presidente de la República, cuando asume el cargo, se le pone el Gran Collar. El haberle otorgado la condecoración al señor Álvaro Noboa es un reconocimiento del presidente de la República, pongamos en esa función, del presidente de la República a un ciudadano al cual considera que los méritos que ha tenido son suficientes como para exaltar con honores su paso por la historia del Ecuador. Le digo en el sentido más respetable que aquello tiene. Y si el presidente de la República ha considerado que el señor Álvaro Noboa Pontón, su papá, reciba dicha condecoración como un ciudadano destacado e ilustre, no veo objeción desde ese punto de vista.
Lo lamentable es lo que degeneró en eso. Eso es lo lamentable. Primero, el cuestionante ético a que sea el hijo el que condecore a su padre en su condición de presidente. Es un cuestionante que hay que tomarlo en cuenta. Y la deuda que tienen con el SRI. Segundo, la condición de ciudadano que tiene un conflicto con el Estado ecuatoriano. Tercero, el espectáculo dado en ese momento de la entrega de la condecoración. Porque ahí, por ejemplo, la falla es de la Cancillería, de la Canciller, porque la Orden Nacional al Mérito se la otorga de manera formal desde la Presidencia de la República, pero quien la ejecuta es la Cancillería. El espectáculo era extremadamente desagradable. La Gran Casi Cruz, que era como una reunión familiar. como sea, pero se ha prestado a la burla lo que es un acto solemne. Sí. La Gran Cruz se la otorga con la banda que se le impone al condecorado, y yo veo, a menos que hayan modificado el reglamento de la condecoración, pero hasta tanto, en mi conocimiento, la medalla que va adjunta a la Gran Cruz no está colgada en el nudo de la banda. Se le pone en el pecho a la persona, se le impone en el pecho, no colgada ahí en el nudo, ahí haciendo todo el baile y todo lo demás. O sea, lo que no entiendo, sí, bueno, el personaje puede festejar como de lugar su decoración, claro, pero yo lo que digo es, ¿cómo es posible que al más alto reconocimiento, al más alto valor de exaltación que le da un Estado a un ciudadano, y en el grado de Gran Cruz, que se le otorga, por ejemplo, a los funcionarios de alto nivel en el Ecuador, inclusive a ciudadanos extranjeros que le hayan servido al Ecuador, los embajadores, por ejemplo? Esos casos deben ser analizados con mucha prolijidad, pero a este acto tan solemne le hayan convertido en un meme. Eso no es justo. Eso no creo que le ayude al presidente Noboa, y más bien le perjudica en su imagen, digo, por una actitud de la Cancillería, que en buena medida falló en eso, en el protocolo que se otorga para las condecoraciones. Veo que lo hacen en una sesión en la ciudad de Guayaquil, cuando usualmente esas condecoraciones se entregan en el Palacio de Gobierno, no en una sesión popular. Claro. Con la solemnidad que aquello requiere. Es el país. Y sí nos merecemos un mejor país, por si acaso. Inclusive en los honores que le otorgas a tus ciudadanos. Por supuesto. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista, el tema Fundamedios, la denuncia que hizo en el programa de Alondra Santiago, Anderson Boscán, que dijo que en Fundamedios escuchó alguna vez que iban a solicitar a empresarios privados para financiar el asesinato de el expresidente Rafael Correa. ¿Cómo leer esto? El señor Anderson Boscán, y por eso le puse yo en un editorial, está enfrentando este momento para decir muchas verdades. Y debería decirlas. Una de ellas esta. Sí, no se extrañe, yo lo dije en otro editorial, que usted, que me mandó una retroalimentación sobre el mismo, me dio a entender que el mensaje había impactado, es decir, disculpen, pero no es nuevo, pero no deja de ser condenable, ¿no? Es decir, ni bien llegó Correa al poder, el objetivo era tumbarlo desde el primer momento, por su afán socialista. No, ya para ahí estaba condenado. ¿Y qué pasó? Que la conspiración surgió de inmediato.
Y es real lo que dice Anderson Boscan. O lo tumbamos o lo matamos, pues. Esa era la consigna. O lo tumbamos o lo matamos. Cuento yo en ese editorial, por ejemplo, que en junio del 2007, antes de los 6 meses del presidente Correa en el poder, el propio Carlos Vera presentó en Fiscalía una denuncia en ese sentido, que él también participó en una reunión en la cual se habló de eliminar a Correa. Eso lo dijo él en un programa de Contacto Directo cuando él lo dirigía. Lo comentó al país con una voz de alarma con la que un ciudadano responsable lo hace, porque además eso es real, eso existió. Y Fondamedios encabezó la trama para asesinar políticamente a Correa con las estrategias aplicables desde la prensa. En Fundamedios se reúnen, creo que todavía, los jefes de información, los jefes de redacción, para planificar las campañas. Y por eso habrán visto ustedes que una noticia, por ejemplo, para destruir al correísmo en tal tema, aparece primero en Ecuavisa, a la semana siguiente aparece en Teleamazonas y comienza a rotar. Y después va por las radios. En varias cuentas de redes también, ¿no? Exactamente, esa estrategia es planificada. Esa estrategia es planificada y eso es financiado. ¿Quién financia a Fundamedios? Los Estados Unidos. La Fundación Nacional Demócrata, la Organización Liberal, la CIA. Se conoció que el Departamento de Estado norteamericano y sus organismos de inteligencia, que son varios, destinaron en el último lustro, o sea, en 5 años, una cantidad de 100 millones para financiar los programas de prensa para fortalecer la democracia. Es para esto, para asesinar la imagen. Terrible, ¿no? Para asesinar imagen. Y esto motiva a que se planifiquen las peores estrategias. Y entonces, claro, viendo que no resultaban las cosas, no faltó el termocéfalo en las reuniones convocadas por Fundamedios para pararse en nombre del periodismo contratado a gritar que los empresarios paguen para matarle a Correa. Con lo cual demuestro yo que lamentablemente el grupo empresarial en el Ecuador es un grupo corrupto y corruptor, y hasta sirve para financiar crímenes. Entonces aquello debe ponerle a pensar al Ecuador. Yo anticipo el día de mañana, viernes, sí, desde mañana viernes hasta el domingo, analizo uno de los efectos de este tipo de estrategias para enfrentarle a Correa o para enfrentar al progresismo, que incluyen matarle, que incluyen desprestigiarle o encarcelarle, como el caso de Jorge Glass, culpándole de todo y al mismo tiempo de nada. Ese tipo de asesinato de la imagen, ese tipo de crimen de lesa dignidad, de destrucción de la honorabilidad de las personas, se está aplicando en este momento en el Ecuador. Y yo sí le señalo a Fundamedios como uno de los promotores de ese tipo de comportamiento. Ellos son los que propiciaron. Eso también, ¿sabe cómo se llama, Jaime? Odio político. Es para estimular el odio político. Esto ha girado en torno a esta conversación, ha girado a lo largo de este programa. Esto del odio político, pero es real. Nos ha hecho tanto daño que nos ha destruido, y fíjense en cómo estamos como nación. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo para analizar varios temas aquí en Ecuador en Directo. Gracias. Siempre para mí es un honor compartir con usted, Gustavo, con usted, Jaime, con Carlita Aro. Tanto les agradezco como que les solicito la autorización debida para poner también en Ecuador Inmediato esta entrevista con el fin de que se difunda doblemente, sea por Ecuador en Directo o sea por nuestro espacio, nuestra plataforma, que la compartimos siempre fraternalmente. Qué grato que es compartir con los colegas de esta manera, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Gustavo. Por supuesto, doctor. Gracias. Nos vemos. Un gusto. El doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato.